Capítulo 91. Ganado por una nariz. Se mareó al verlo. El tablero de ajedrez era como un vórtice arremolinado que atraía sus pensamientos. Sin embargo, no estaba familiarizado con él. Inmediatamente respiró hondo y mantuvo la calma. De repente, estaba en una dimensión diferente. No estaba mirando lo que miraban los demás. El tablero de ajedrez se había expandido infinitamente, creando la dimensión del cielo y la tierra. La dimensión era demasiado grande. No sabía cómo empezar como ajedrecista. Se sentía como un hombre corriente que de repente se había convertido en presidente y no tenía idea de cómo dirigir un país. Infinidad de perspectivas venía hacia él, casi abrumando a él. Casi lo pierde. ¿Era esto lo que llamaban fuerzas del mundo? Sintió el gran impacto de ella en esta dimensión. Sabía que estaría perdido si no era lo suficientemente poderoso. Como fanático del ajedrez, tenía miedo pero estaba emocionado. Miró el tablero de ajedrez. Parecía que estaba buscando una oportunidad. Esta fue una oportunidad única en la vida. Tenía que clavarlo. Finalmente, decidió cómo comenzar el juego. Colocó su pieza de ajedrez en el centro del tablero. La pieza de ajedrez blanca aterrizó mientras el tablero de ajedrez brillaba. Lin Yanfan sonrió al Chess Fanatic. La forma en que el fanático del ajedrez sostenía las piezas de ajedrez y al ver sus movimientos, parecía ser bueno en el ajedrez. Parecía que tenía mucha práctica, a diferencia de los jugadores antes que él, que ni siquiera podían sostener una pieza de ajedrez correctamente sin temblar. Los jugadores anteriores no sabían jugar y mucho menos cómo iniciar una apertura. Sin embargo, sus movimientos de ajedrez fueron agresivos. Lin Yanfan pensó que podría ser porque este era su primer juego. Lin Yanfan sonrió con una pieza negra en la mano y la colocó en el tablero con un toque audible. Posición de la estrella en la esquina superior izquierda. The Chess Fanatic se sorprendió por eso. Estaba siguiendo los movimientos al sentir el cambio en las mareas. Se sentía como si estuviera alucinando, que era un verdadero jugador de ajedrez, que usaba el cielo y la tierra para jugar al ajedrez con el experto y manipulaba las fuerzas del mundo. Este sentimiento de complejo de Dios lo hacía sentirse inquietante. Lin Yanfan y el fanático del ajedrez siguieron haciendo movimientos. Los golpes eran fuertes y claros, sonando nítidos desde el patio. Lin Mufen y Sang Qiansan fueron una audiencia tranquila. Miraron al fanático del ajedrez con envidia en sus ojos. Como público, pudieron sentir los cambios en su aura. Sintieron las perspectivas que rodeaban al fanático del ajedrez. Era como un ritual de bautismo de Insis. ¡Qué afortunado! Incluso los tontos podrían decir que el experto estaba ayudando al fanático del ajedrez. Lin Yanfan de hecho lo estaba ayudando. Lin Yanfan pudo decir que estaba en el nivel de principiante desde el principio. Sus habilidades podrían estar al mismo nivel que las de Daji. Podía derrotarlo fácilmente, pero en el fondo, no quería hacerlo. The Chess Fanatic y Daji eran diferentes a pesar de estar al mismo nivel. Daji se vio obligada a aprender de Lin Yanfan y ella no era tan ágil en el ajedrez. The Chess Fanatic ya sabía jugar al ajedrez. También aprendió rápido. Por lo tanto, Lin Yanfan se perdería algunos movimientos a propósito para ayudarlo a revivir de movimientos sin salida. Tampoco decepcionó a Lin Yanfan. Lo vio y aprendió rápido. Lin Yanfan se divirtió. Media hora después, el fanático del ajedrez movió la última pieza de ajedrez blanca y suspiró suavemente. Señor Li, perdí. A veces ganas, a veces pierdes. Es solo un juego. Lo más importante es divertirse, dijo Lin Yanfan mientras sonreía. Era un verdadero experto. La dimensión cielo y tierra se usó solo para entretenimiento. El fanático del ajedrez se levantó e hizo una reverencia a Lin Yanfan. Gracias por el consejo, señor Li. Aprendí mucho. Me encantaría inclinarme como tu discípulo en el futuro. No, absolutamente no. Lin Yanfan se puso de pie apresuradamente y lo detuvo. Dijo exasperado. Eres un cultivador. El ajedrez es solo mi hobby. ¿Cómo podría aceptarlo como mi alumno? Este anciano estaba realmente obsesionado con el ajedrez. Lin Yanfan no podía creer que quisiera que él fuera su maestro después de una sola partida de ajedrez. Aunque se sentiría bien tener un cultivador como alumno, todavía era un cultivador. Además, Lin Yanfan no sabía cuántos años tenía. No podía aceptarlo como estudiante. Pensó en esas novelas en el reino del pasado donde los increíbles personajes grandes estaban encaprichados por el personaje principal. Siguieron al personaje principal hasta los confines de la Tierra. Aunque parecía asombroso en teoría, no era realista cuando sucedió en la vida real. Se sintió débil. El fanático del ajedrez parecía rechazado.
Suspiro, tal vez el experto no quiso aceptarlo. Por supuesto, no merecía ser su alumno, ¿verdad? Se sintió nervioso y preguntó. Entonces, ¿puedo venir a jugar al ajedrez con usted en el futuro, señor? Li. Lin Yanfan se rió y dijo. Por supuesto que puedes. Estaba empezando a preocuparme de que nunca podré encontrar un oponente digno. Muchas gracias. El fanático del ajedrez parecía emocionado. Entonces, se sintió un poco avergonzado. Pero mis habilidades de ajedrez aún no están a la altura. Tendrá que ser fácil conmigo, señor. Li, no hay problema, las habilidades de ajedrez no son algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, dijo Lin Yanfan. Hablando de ajedrez, recuerdo esta historia de ajedrez. ¿Puedo saber qué historia, señor? Li. El fanático del ajedrez estaba escuchando con atención. Lin Mufen y Sang Qiansan también estaban escuchando atentamente. Estaban excitados. Las historias del experto siempre fueron extraordinarias. Lin Yanfan vio que parecían intrigados, así que continuó. Una vez, había un chico. Era normal, pero se negaba a dejar que otros decidieran su destino. Entonces, fue a explorar solo en las profundidades de las montañas y encontró a Dios. Luchó contra Dios jugando al ajedrez. Al final, apostó su vida como su última pieza de ajedrez. La historia original era larga y compleja. Era demasiado vago para recitarlo, así que les dio la versión recapitulativa. De todos modos, Lin Mufen y los demás todavía se pusieron la piel de gallina por eso. Lin Yanfan estaba contando una historia. A menos que fueran tontos, ninguno de ellos lo consideraría una mera historia. Quizás esta historia fue una experiencia personal del experto, al igual que Viaje al Oeste. Se negó a dejar que su destino se decidiera en manos de otros. ¿Significaba eso que se negaba a ser un peón? También encontró a Dios y luchó contra el ajedrez. Arriesgó su vida para transformarse de peón en jugador. ¡Qué asombroso fue eso! La parte más importante de esa historia fue que el tipo era simplemente un hombre común. ¿Qué tipo de carácter piadoso podría hacer eso? ¡Qué misterioso e impredecible! ¿Y qué? El fanático del ajedrez se puso de pie y miró a Lin Yanfan. Estaba tan nervioso que le temblaba la voz. Lin Yanfan pronunció lentamente cada palabra, ganado por una nariz.